Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 25. El castillo principal de Albion era una estructura imponente. Sus muros de piedra eran testimonio de la fuerza y la resiliencia del reino. Los altos techos abovedados de su gran salón resonaban con los pasos de dos figuras que se movían en direcciones opuestas para encontrarse en el centro. Una era Sheffield, la enigmática líder de las fuerzas de Albion, con una mirada gélida como los vientos invernales. El otro era Membille, un líder mercenario con reputación de salvaje. Vestía una armadura que parecía haber presenciado innumerables batallas, grabada con cicatrices y muescas que contaban historias inéditas de muerte y conquista. Membille le sonrió a Sheffield al acercarse, revelando una hilera de dientes tan afilados como las espadas que blandía. Ah, Lady Sheffield, un placer como siempre. ¿Cuándo podré volver a saborear el aroma de la madera quemada y los gritos de los moribundos? Los labios de Sheffield se curvaron en una sonrisa, pero su mirada permaneció fría. Tranquilo, Membille. Te he llamado porque hay trabajo que hacer, trabajo que se adapta a tus habilidades particulares. Membille rió entre dientes. Su voz era profunda e inquietante. Intrigante. Mis hombres están cada vez más inquietos. Los soldados aburridos son peligrosos, ¿sabes? Lo sé, respondió Sheffield, con un tono de diversión inusual en su voz. Y los soldados inquietos son un desperdicio. Tus habilidades podrían aprovecharse mejor. Membille se acercó, intrigado. Te escucho. Tu objetivo, Sheffield hizo una pausa para lograr un efecto dramático, es la Academia Mágica Tristan. Los ojos de Membille se iluminaron ante la perspectiva. Un establecimiento tan prestigioso no solo sería un desafío formidable, sino también una oportunidad de asestar un golpe demoledor al enemigo. Ah, eruditos y magos, ¿entonces? Un agente detestable, siempre escondidos tras sus libros y hechizos. Será un placer rebajarlos un poco. Excelente, dijo Sheffield, sacando un pergamino de su capa y entregándoselo. Aquí tienes los detalles. La distribución, las rotaciones de guardia, todo lo que necesitas. Membille desenrolló el pergamino, examinando con la mirada los meticulosos detalles, planes y contingentes. Tan minuciosa como siempre, Lady Sheffield. Lo hace demasiado fácil. Solo cumplo con mi parte del trato. Una vez que destruyas la academia, te entregaré el pago según lo prometido. Pero esperen, dijo Sheffield, levantando la mano cuando Membille estaba a punto de darse la vuelta, ansioso por transmitir los planes a su tripulación. Hay algo más. Un objetivo secundario. Membille se detuvo en seco, mirando hacia atrás con una mirada inquisitiva. Ah, ¿sí? ¿Y qué podría ser? Acércate, ordenó Sheffield, indicándole a Membille que se acercara a la mesa ornamentada en el centro de la sala. Estaba cubierta con una serie de mapas que marcaban los territorios de Albion y sus vecinos. Por mucho que me guste quemar castillos y escuelas, este secreto sugiere algo más, siniestro, sonrió Membille, con los ojos llenos de malvada anticipación. En efecto, Sheffield se inclinó sobre la mesa y desplegó otro pergamino junto al que detallaba la Academia Mágica de Tristan. Este nuevo pergamino tenía un mapa toscamente dibujado, pero las líneas eran detalladas, marcando la topografía y los accidentes naturales. ¿Ves esta zona? En lo profundo de los bosques de Tristan, cerca de la frontera oriental. Los ojos de Membille recorrieron el boceto, analizando los detalles antes de emitir un silbido. Es un terreno denso, traicionero incluso sin las complicaciones del territorio enemigo. ¿Qué hay ahí? Una cueva, la voz de Sheffield se redujo a un susurro, como si las paredes pudieran oírla. Pero no cualquier cueva. Intrigado, Membille se acercó más. He saqueado cuevas antes. Son oscuras y húmedas, pero a menudo esconden algo valioso. Entonces, ¿qué hace que esta sea especial? Sheffield hizo una pausa, entrecerrando los ojos, como si sopesara los riesgos de compartir este conocimiento. Finalmente, habló. Albergaba una criatura, o tal vez un golem, que desafiaba la lógica, incluso mi comprensión del mundo. El interior de la cueva no se parecía a nada que tú o yo hayamos visto jamás. Estaba lleno de máquinas, mecanismos incomprensibles, una atmósfera artificial, como si la cueva misma respirara. Membille, quien había estado en el corazón de muchas batallas, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Dices que es mágico? ¿Una especie de santuario prohibido? No, Sheffield negó con la cabeza. Esto va más allá de la magia, más allá de cualquier cosa en nuestro mundo. Esto es algo diferente, algo ajeno. Extraterrestre, repitió Membille, dejándola flotar en el aire mientras lidiaba con sus implicaciones.
¿Y qué quieres que haga con él? Quiero que lo destruyas. La voz de Sheffield tenía un tono de urgencia. ¿Destruir un golem alienígena en una cueva encantada en pleno territorio enemigo? Un martes cualquiera entonces, rió Membille, pero había seriedad en sus ojos. Es imperativo que eliminemos a esta entidad. Podría ser un arma, o quizás algo aún más existencial. De cualquier manera, no podemos permitir que permanezca, explicó Sheffield, mirándolo fijamente. ¿Y la recompensa por lograr una hazaña tan extraordinaria? Si es lo que sospecho, Sheffield lo miró a los ojos, no necesitarás otra recompensa. La seguridad que garantiza no tiene precio. Membille la miró, asimilando claramente el peso de la situación. Finalmente, sonrió. De acuerdo, morderé el anzuelo. Pero si esto es una búsqueda inútil, me debes un castillo que quemar. Trato hecho, dijo Sheffield extendiendo la mano. Se estrecharon, sellando un acuerdo que prometía llevarlos más allá de los límites del mundo conocido. Al cumplir con tu objetivo principal en la Academia Mágica de Tristain, enviarás una pequeña unidad especializada a esta cueva, ordenó Sheffield, señalando el mapa. Entrarán, identificarán a la entidad y la destruirán. ¿Y si encontramos resistencia? Aniquilarlo. Los ojos de Sheffield eran como acero. Membille sintió una emocionante mezcla de temor y emoción. Fuera cual fuese esta misión, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ambos líderes sabían que estaban en el umbral de algo monumental, quizás incluso cataclísmico. Con un último asentimiento, Membille enrolló los pergaminos y se los guardó bajo el brazo. Reuniré a mis hombres. Partiremos de noche. Sheffield lo vio salir, con sus pensamientos sumidos en una tormenta de esperanzas, miedos e innumerables posibilidades. Habían emprendido un viaje hacia territorio inexplorado, un viaje del que quizá no habría retorno. El patio era una cacofonía de metal tintineante y órdenes agudas, un vívido cuadro de armas modernas empuñadas por hombres y mujeres de una era mágica. Saito, Louise y Arnie estaban de pie en un balcón con vistas al campo de entrenamiento, maravillados por el espectáculo que tenían ante ellos. Agnes, la líder de los caballeros mosqueteros, estaba claramente en su elemento, coordinando a su escuadrón con precisión militar mientras disparaban una ráfaga de rondas de sus rifles de asalto. Han recorrido un largo camino, observó Saito, con admiración llenando su voz mientras contemplaba el bien engrasado equipo de Agnes. Arnie asintió. Es evidente que han recibido un buen entrenamiento. Su adaptabilidad habría sido de interés para Skynet. Louise, con los ojos nublados por el asombro y la preocupación, no pudo evitar sentir una pizca de inquietud. Es asombroso lo rápido que se han adaptado, pero es una habilidad que no deberían necesitar. Agnes les indicó a su equipo que dejaran de disparar e hizo un gesto a sus invitados para que bajaran y se unieran a ella. Saito, Louise y Arnie bajaron las escaleras y cruzaron el patio para recibirla. Los has convertido en tiradores expertos, Agnes, la elogió Saito, deteniéndose a unos metros de ella. Una habilidad necesaria, respondió Agnes secamente, observando cada rostro con la mirada. Necesitaremos todas las ventajas en las próximas batallas. Saito captó el tono cortante de su voz. Esperas algo grande, ¿verdad? Agnes asintió. La reina Enriqueta ha decidido unirse al frente. Y nosotros, sus mosqueteros, la acompañaremos. Louise se quedó sin aliento ante esta revelación. ¿Va a estar al frente? Es un riesgo enorme. Lo es, reconoció Agnes. Pero ella cree en predicar con el ejemplo, incluso si eso implica ponerse en peligro. Ante esto, los ojos de Louise brillaron con una repentina determinación. Entonces yo también quiero ir. Tengo que estar ahí para apoyarla. El rostro de Saito se contorsionó de preocupación, y una punzada de miedo lo atacó. Louise, no hablarás en serio. Es demasiado peligroso, y no soporto la idea de que salgas lastimada. Además, eres demasiado importante. Louise sintió el peso de sus palabras, consciente del secreto que compartían. Que ella estaba destinada a ser la madre de John Connor, una figura clave en la resistencia contra Skynet. Arnie intervino, siempre pragmático. Ir al frente sería una acción tácticamente peligrosa. Pero Louise se mantuvo firme. Ya lo he decidido. Henrietta es mi amiga y me necesita. Agnes lo consideró, entrecerrando ligeramente los ojos. Lo hablaré con la reina. Puede que esté de acuerdo contigo. Concluida la reunión, Agnes regresó a sus tareas, dejando a Saito, Louise y Arnie caminando de regreso por los pasillos de la academia, cada uno absorto en sus pensamientos. Mientras deambulaban, se toparon con Colbert, que llevaba una pila de tomos arcanos.
Escuchó la continua discusión de Louise sobre su deseo de unirse al frente. Estoy de acuerdo con Saito y Arnie, intervino, dejando con cuidado su pila de libros. El frente no es lugar para un joven mago. Está lleno de peligros. Louise miró a cada uno de los hombres que la rodeaban, cada uno intentando protegerla a su manera. Pero al cruzar miradas con Colbert, luego con Arnie y finalmente con Saito, su determinación se endureció. Aprecio tu preocupación, dijo en voz baja. Pero ya tomé una decisión. A pesar del desánimo de quienes confiaba, Louise sintió que la convicción se asentaba en lo más profundo de su ser. Fue una decisión impulsada por una mezcla de lealtad, valentía y, quizás, un toque de temeridad. Pero era su decisión. Mientras seguía recorriendo los laberínticos pasillos, sintió que el peso y la determinación de su decisión la apretaban como una armadura. El trío siguió caminando, la atmósfera teñida de un pesado silencio. Incluso sin palabras, sus pensamientos se arremolinaban a su alrededor, una tormenta de opiniones diferentes e incertidumbres inminentes. La tenue luz de una lámpara solitaria bañaba el estrecho dormitorio, proyectando largas sombras que danzaban en las paredes. Los ojos de Louise reflejaban determinación y conflicto mientras caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos inconscientemente. Saito la observaba atentamente desde su asiento en la cama, con su propia expresión reflejando su confusión interior. Escucha, Louise, entiendo que quieras estar ahí para Henrietta, pero debes considerar los peligros, comenzó Saito, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La mirada de Louise se posó en él, desafiante pero con un matiz de preocupación. Ya lo he considerado, Saito. He sopesado los riesgos y he tomado una decisión. Saito negó con la cabeza, sintiendo el miedo apretándole el corazón. La guerra no se parece a nada que hayas experimentado antes. Has visto de primera mano las atrocidades que cometen las máquinas en mi mundo. La crueldad, la frialdad calculadora. Cada movimiento que hacemos es una posible sentencia de muerte. ¿Ese es el tipo de mundo al que estás dispuesto a entrar? Arnie intervino, inmóvil como una estatua, pero irradiando una presencia que llenaba la sala. Mi principal objetivo es garantizar tu seguridad y la de Saito. Ir al frente comprometería esa misión. Louise se giró para mirarlo, con una mirada desafiante. Aprecio tu preocupación, Arnie, pero tengo mis propias obligaciones. Al diablo con tus deberes, Louise. La voz de Saito se llenó de emoción, rompiendo su habitual compostura. Casi mueres durante el último ataque del TX y el T-1000. La idea de perderte es insoportable. No me importa cuáles creas que son tus deberes si eso significa arriesgar tu vida de esa manera. Justo cuando Louise estaba a punto de replicar, la puerta de su habitación se abrió de golpe con un golpe ensordecedor y entró Eleonore, su hermana mayor, con los ojos encendidos con una mezcla de ira y profunda preocupación. Louise François Leblanc de la Valliere. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Eleonore fue como un látigo, cortando la tensión que se había acumulado en la sala. Louise miró a su hermana conmocionada, boquiabierta. Eleonore. ¿Cómo? Me lo dijo Colbert, interrumpió Eleonore, entrecerrando los ojos. Tienes prohibido ir al frente. ¿Entiendes? No tengo por qué seguir tus órdenes, replicó Louise alzando la voz. El rostro de Eleonore se endureció. Puede que no te guste, pero hago esto por tu seguridad. Levantando su varita, Eleonore murmuró un conjuro diferente. La hizo levitar en el suelo. Con suavidad pero firmeza, guió a Louise fuera del dormitorio y por el pasillo, abriendo la puerta que conducía a una habitación estrecha. La dejó dentro, cerrando la puerta con una llave común. Te quedarás en esta habitación hasta que recuperes la cordura, dijo, con la voz cargada de preocupación y exasperación a partes iguales. Puede que seas testaruda, Louise, pero no puedes negar la realidad de la situación. No debes ir al frente. ¿Y tú, Eleonore? ¿Te quedarás de brazos cruzados y observarás? La voz de Louise estaba teñida de amargura, pero la expresión de su hermana permaneció indescifrable. Haré lo que deba, respondió Eleonore simplemente, y tú también deberías hacerlo. Dicho esto, Eleonore salió de la habitación, cerró la puerta tras ella y guardó la llave en su bata. Louise sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras examinaba la habitación, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Al desplomarse en un pequeño catre en un rincón de la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la derrota, sino por un remolino de frustración, miedo e indecisión. De vuelta en el dormitorio de Louise, Eleonore se enfrentó a Saito y Arnie, su mirada severa pero teñida de preocupación tácita. He asegurado a Louise, anunció con voz implícita.
Ahora les toca a ustedes dos evitar que cometa alguna imprudencia. Saito asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación y una creciente sensación de culpa. Sabía que, si bien podrían haber contenido físicamente a Louise, la batalla por su convicción estaba lejos de terminar. Arnie procesó los acontecimientos como una serie de maniobras tácticas y contramaniobras. Sin embargo, incluso él percibió la compleja trama de emociones humanas que llenaba la sala, tan volátil e impredecible como cualquier campo de batalla. Al salir del dormitorio, Saito y Arnie aún recordaban el peso de su conversación anterior. Los pasillos del castillo estaban tenuemente iluminados, proyectando un brillo inquietante que parecía coincidir con la pesadez que sentían. Mientras serpenteaban por el laberinto de piedra, se encontraron con Colbert. Sus ojos se abrieron de par en par tras sus gafas al verlos, visiblemente sorprendido, pero no del todo conmocionado. Saito, Arnie, ¿a dónde van a estas horas? ¿Todo bien?, preguntó Colbert con un tono de preocupación. Vamos a ver a Louise. Eleonore la ha encerrado en una habitación para evitar que vaya al frente, respondió Saito, cada palabra cargada de una compleja mezcla de alivio y culpa. Ah, exhaló Colbert suavemente, apretando los labios. Debo decir que estoy de acuerdo con la decisión de Eleonore, aunque no creo que Louise se lo esté tomando bien. No te equivocas, respondió Saito, asintiendo a regañadientes. Pero Louise es testaruda. Lo sabes tan bien como yo cuando se propone algo. En ese aspecto se parece mucho a su hermana, interrumpió Colbert, ajustándose las gafas con un suspiro. Muy bien, asegurémonos de que esté bien. El trío caminaba al unísono. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre el tumulto emocional que había caracterizado la velada. Finalmente, llegaron a la puerta de la prisión improvisada donde Louise estaba retenida. Saito recuperó la llave que Eleonore le había dado antes y abrió la puerta. Al abrirse con un crujido, encontraron a Louise sentada en un pequeño catre, con las piernas dobladas hacia el pecho. La habitación estaba escasamente amueblada, solo contenía el catre y un sencillo escritorio de madera lleno de pergamino y tinta. Sus ojos, ligeramente enrojecidos pero tan feroces como siempre, se encontraron con los de Saito, y por un instante, todas las palabras que él había preparado parecieron insuficientes. Saito, déjame salir. Esto es absurdo, suplicó Louise, con la voz temblorosa, con una mezcla de ira y desesperación. Saito respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. Louise, estoy de acuerdo con tu hermana. Es demasiado peligroso para ti ir al frente. La tensión en la habitación se hizo palpable, como si las paredes se estuvieran cerrando. Los ojos de Louise se entrecerraron y su expresión se volvió gélida. Entonces estás de su lado, dijo ella, y cada palabra destilaba traición. Como alguien que te ama, ¿cómo podría no amarte?, replicó Saito con suavidad. Entiendo tu deseo de estar ahí para Henrietta, de demostrar tu valía. Pero no a riesgo de perderte. Mientras hablaba, Saito se vio invadido por un recuerdo repentino. El de John Connor diciéndole con vehemencia que no podía unirse a la resistencia para luchar contra las máquinas porque era demasiado peligroso. El resentimiento que había sentido resurgió y, por primera vez, comprendió de verdad la pesada carga que suponía intentar proteger a alguien a quien quería profundamente. ¿Sabes? John me dijo una vez que no podía luchar contra las máquinas, confesó Saito, con la voz impregnada de una nueva sabiduría. Me sentí marginado, sofocado. Ahora, aquí de pie, me doy cuenta de que solo intentaba protegerme. Igual que yo intento protegerte a ti. En lugar de suavizarse, el rostro de Louise se volvió aún más rígido, sus ojos brillaban con una emoción que parecía peligrosamente cercana al desprecio. Compararme con un soldado en una guerra contra máquinas no hace que tu traición sea menos amarga, replicó. Colbert, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Louise, se trata de asegurarte de que vivas para luchar otro día. Tienes un don único que el mundo necesitará. Arnie añadió. Mi misión principal sigue siendo garantizar la seguridad tanto de usted como de Saito. Tácticamente, el frente representa un riesgo significativo. Louise miró cada rostro por separado. Colbert, siempre académico. Arnie, una máquina programada para protegerla. Y Saito, el hombre en quien creía poder confiar incondicionalmente. Su voz salió como un susurro frío. Cierra la puerta al salir. Al cerrar la puerta tras ellos, volviéndola a cerrar, un silencio inquietante envolvió al trío.
Saito sintió el peso de la puerta cerrada como si fuera un abismo creciente entre él y Louise. Una división que había sido cavada con buenas intenciones, pero que ahora estaba llena de la amarga tierra de la traición. Saito y Arnie estaban a pocos pasos de la puerta cerrada. El silencio entre ellos era tan impenetrable como la barrera de madera que los separaba de Louise. La mano de Saito, aún con un hormigueo por el frío metal de la llave, se deslizó hacia su costado, mientras sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de culpa y necesidad. Arnie, siempre atento, volvió la mirada hacia Saito. «Estás experimentando un conflicto», observó, con la voz serena, aunque con un matiz de curiosidad analítica. «Sí», suspiró Saito. «Me siento en una encrucijada, cada camino más peligroso que el otro. Por un lado, probablemente me he distanciado de Louise, y por otro, puede que le haya salvado la vida. No sé qué me pesa más». Arnie procesó esto por un momento, mientras su red neuronal sintética recorría datos almacenados sobre la psicología y las emociones humanas. Las emociones humanas son complejas y no se pueden clasificar fácilmente en binarias como correcto e incorrecto. A menudo, las acciones tomadas por el bienestar de otra persona pueden resultar en un trauma emocional, explicó Arnie. Sin embargo, desde un punto de vista táctico, has minimizado el riesgo físico inmediato para Louise. Esto se alinea con mi objetivo principal de garantizar la seguridad de ambas. Saito asintió, tomándose un momento para asimilar las palabras de Arnie. Era extraño, recibir consejo emocional de una máquina diseñada para la guerra, pero curiosamente reconfortante en su lógica sinceridad. En ese momento, Colbert reapareció con una pequeña bandeja con una taza de té de hierbas. «Pensé que podrías necesitar esto», le ofreció, entregándole la taza a Saito. «Gracias, Colbert», dijo Saito, aceptando la taza con gratitud. El vapor del té se elevaba en volutas, mezclándose con el aire frío del pasillo del castillo. Colbert se apoyó en el muro de piedra. Sus ojos reflejaban años de sabiduría. «He estado en una situación similar. En puestos de responsabilidad, a veces tenemos que tomar decisiones que no nos convencen. La clave está en recordar por qué las tomamos en primer lugar». «Lo entiendo», dijo Saito, soplando suavemente el té antes de tomar un sorbo con cautela. «Ojalá entenderlo lo hiciera más llevadero». «Ah, ojalá», dijo Colbert riendo suavemente, ajustándose las gafas. «Louise es una joven de convicciones firmes. También está en una fase de aprendizaje. Quizás por la mañana, la luz del día le traiga una nueva perspectiva». «Solo podemos tener esperanza», reflexionó Saito, dejando la taza en una repisa cercana. Colbert les ofreció una cálida sonrisa. «Bueno, caballeros, debo despedirme. Tengo una investigación que no se realiza sola. Cuídense». Con un gesto de la cabeza, Colbert se dio la vuelta y caminó por el pasillo, su silueta fundiéndose poco a poco con las sombras. Arnie y Saito permanecieron allí, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Saito se sentía como si estuviera al borde de un precipicio emocional, con el peso de sus decisiones acercándolo a la caída. «Creo que es posible que los humanos se adapten y evolucionen, no solo físicamente, sino también emocionalmente», comentó Arnie, rompiendo el silencio. Sus acciones, por difíciles que fueran, podrían servir de catalizador para ese crecimiento. Para ambos. Saito miró la máquina, y sus ojos se encontraron con el resplandor rojo que emanaba de los sensores ópticos de Arnie. «Eres más perspicaz que la mayoría de la gente que conozco», dijo con una sonrisa irónica. «Ojalá tengas razón». Mientras permanecían allí, cerca de la puerta que simbolizaba tanto protección como división, el castillo se sumió en la profunda quietud de la noche. Tanto Saito como Arnie se quedaron con sus propios cálculos y reflexiones, reflexionando sobre las complejidades de las emociones humanas, cada uno a su manera. Y en algún lugar tras esa puerta cerrada, Louise también estaba absorta en sus propios cálculos emocionales, cuyos resultados solo serían revelados por la implacable luz de la mañana. La luna colgaba baja en el cielo, parcialmente oculta por nubes fugaces, como si incluso el firmamento buscara distanciarse de los oscuros acontecimientos que estaban a punto de desatarse. Abajo, los bosques encantados de Tristane se extendían como una alfombra verde, su belleza ajena a la amenaza inminente. Sobre ellos, la aeronave Menville, bautizada como Inferno, se deslizaba con paso firme en la noche, con sus motores mágicamente mejorados zumbando suavemente, con una serenidad casi incongruente dada la intención de sus pasajeros. Construida con acero oscuro y madera endurecida, la aeronave era una nave monstruosa, repleta de cañones y armamento encantado. Era una fortaleza voladora, pero esta noche era más que eso.
Era el presagio de la fatalidad para la Academia Tristain. Membille, un hombre imponente de barba feroz y mirada salvaje, se encontraba en la proa del barco, observando al objetivo que se acercaba. Vestía un elaborado abrigo adornado con amuletos y talismanes mágicos, cada uno imbuido de magia oscura. Sus manos, nudosas tras años de empuñar espadas y magia, aferraban la ornamentada empuñadura de su sable infundido en llamas. «Ah, caballeros, ¿lo sienten?». Membille se giró hacia su tripulación, con los ojos brillantes como estrellas contra el cielo oscurecido. ¿Ese hormigueo que les recorre la espalda? Es la emoción de la caza, el dulce aroma del caos inminente. Sus hombres, mercenarios rudos y magos, todos cuidadosamente seleccionados por sus habilidades particulares y su falta de escrúpulos morales, sonrieron en respuesta. Su propia emoción era palpable en el aire. Arvik, su segundo al mando, se acercó desde la popa. Con un breve gesto de la cabeza a su capitán, informó. «Señor, el escuadrón B se ha desviado hacia el bosque, tal como ordenó Lady Sheffield. Se disponen a investigar la cueva que tanto le interesa». Membille se acarició la barba, entrecerrando los ojos pensativamente. «Excelente. Matando 2 pájaros de un tiro. Esperemos que lo que encuentren en esa cueva sea tan emocionante como la perspectiva de incendiar la academia». «¿Cree usted que es prudente, señor, dividir nuestras fuerzas?», preguntó Arvik con cautela, mirando de reojo a su líder. La mirada de Membille se fijó en la de Arvik. «¿Estás cuestionando mi estrategia?». «No, señor, solo estoy considerando los riesgos. Mi lealtad es, como siempre, absoluta». Membille rió entre dientes, un sonido sordo y retumbante que resonó por toda la cubierta. «Ah, Arvik, siempre tan estratega. Por eso eres mi segundo, ¿sabes? Siempre pensando, siempre conspirando». «No, tengo plena fe en que ambas misiones tendrán éxito». Lady Sheffield parecía, bastante convencida de la importancia de la cueva. Mejor no decepcionarla. Arvik asintió. «Como usted diga, capitán». Membille volvió la mirada al paisaje que se extendía bajo ellos. Pronto, la silueta de la Academia Tristain emergió de la oscuridad. Sus agujas y torretas se recortaban inquietantemente contra el horizonte. «Ya casi está», murmuró Membille, casi para sí mismo. «Casi puedo oler la madera quemándose, oír los gritos. ¡Ay, cuánto lo he echado de menos!». Por detrás, Uren, el piromante jefe de la aeronave, se acercó. «Capitán, nos acercamos a la zona de lanzamiento. He preparado las piedras de fuego y las pociones de aliento de dragón. Estamos listos a sus órdenes». Membille sonrió, sintiendo la calidez de la anticipación extenderse por su pecho. «Ah, Uren, eres un hombre a mi medida. Muy bien, prepara a los hombres. Esta será una noche inolvidable». La tripulación entró en acción a toda prisa, y la cubierta de la aeronave estalló en un frenesí caótico pero practicado. Se cargaron cañones encantados, se activaron barreras mágicas y se distribuyeron talismanes de protección entre los hombres. Membille observaba con satisfacción, mientras su corazón latía al ritmo de la creciente urgencia. A medida que la academia se acercaba a la trayectoria de la nave, Membille desenvainó su sable infundido en llamas y lo alzó. «Hombres, esta noche reescribimos la historia de Tristain. Esta noche, quemamos la academia y su legado. Por fortuna, por gloria, y porque podemos hacerlo». Una ovación ensordecedora surgió de la tripulación, alzando sus voces para unirse al viento que los impulsaba. Membille blandió su espada en un arco descendente, indicando a los piromantes que liberaran su devastadora carga. Piedras de fuego y pociones de aliento de dragón surcaron el aire, dejando una estela de humo y fuego mientras descendían sobre la academia. Y entonces, Membille miró hacia la oscura extensión del bosque de Tristain, donde se había aventurado el escuadrón B, y no olvidemos nuestra misión secundaria. Ojalá encuentren algo que valga la pena en esa cueva abandonada. Nos esperan fuego y caos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras la primera explosión se desataba abajo, tiñendo el cielo nocturno de tonos naranjas y rojos. La academia Tristain ardía, y en algún lugar de las profundidades del bosque, otro fuego comenzaba a arder, uno provocado por la curiosidad y la magia oscura. «2 pájaros de un tiro», susurró Membille mientras observaba cómo ardía el mundo. En ese momento, un cuervo, invocado mágicamente y con una misiva urgente, descendió en picado sobre la cubierta. Membille agarró el pequeño pergamino atado a su pata y lo desplegó, mientras sus ojos examinaban el mensaje escrito a toda prisa por el escuadrón B. Su sonrisa se amplió, pero sus ojos, esos carbones ardientes, brillaron con una luz más oscura y siniestra.
La noche acaba de empezar, murmuró, guardando el pergamino en su abrigo. La torre del reloj de la Academia Tristane dio la medianoche, y su solemne repique resonó en las venerables piedras y los amplios patios. La luz de la luna bañaba los antiguos robles que rodeaban la academia, haciéndolos parecer silenciosos centinelas de la noche. La capitana Agnès Chevalier de Milán, la formidable líder de las caballeros mosqueteros de la reina Enriqueta, compuestas exclusivamente por mujeres, patrullaba los terrenos de la academia con una gracia calculada. Su moderna carabina M4, regalo de Saito Yarnie, se mantenía en posición de alerta. Sus caballeros, cada uno armado con rifles similares, se movían en una formación uniforme que delataba horas de meticuloso entrenamiento. Capitana Agnès, susurró su teniente, Martine. Nos acercamos al patio este. Aún no hay señales de problemas. Agnès asintió, pero no pudo evitar una inexplicable sensación de inquietud. Manténganse alerta, advirtió, mientras sus ojos escudriñaban la intrincada red de senderos y rincones oscuros que conformaban la zona oeste de la academia. Sus caballeros apretaron sus rifles, conscientes de que el instinto de su capitán a menudo rozaba la clarividencia. Y entonces, de repente, TBS, que les cubría la retaguardia, desapareció como tragada por las sombras. TBS. Preséntate. Ordenó Agnès con un tono de preocupación. No hubo respuesta. Presintiendo un peligro inminente, les indicó a dos de sus caballeros, Simone y Elise, que investigaran. Pero antes de que pudieran moverse, Elise cayó repentinamente al suelo, con un golpe sordo y sin vida. Nos atacan. Tomen posiciones defensivas. La voz de Agnès rompió el silencio inquietante. Los caballeros respondieron al instante, con sus rifles apuntando a la oscuridad omnipresente. Sin embargo, los atacantes eran como espectros, materializándose de entre las sombras para incapacitar a sus caballeros con una facilidad inquietante. Simone fue la siguiente en caer, su moderna arma de fuego inútil ante la agilidad de sus enemigos sombríos. Agnès disparó su rifle en la oscuridad. El destello iluminó momentáneamente el patio. Su atacante esquivó la bala con una velocidad sobrenatural y contraatacó con una espada. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Martine, visiblemente conmocionada por la destreza de los atacantes. Con un presentimiento, Agnès arrojó su rifle a un lado y desenvainó su espada. Al darse cuenta de que las armas de fuego eran ineficaces, los caballeros restantes siguieron su ejemplo, desenvainando sus propias espadas. ¿Qué quieres?, preguntó Agnès mientras desviaba la espada de su asaltante. Sus ojos se encontraron con los de una máscara. El enemigo no respondió, retirándose y retrocediendo hacia la oscuridad una vez más. Una sensación de pavor invadió a Agnès al observar su unidad reducida. Quienquiera que fuesen estos intrusos, estaban extremadamente bien entrenados, y su mayor temor era que fueran la vanguardia de algo mucho más siniestro. A mí, mosqueteros. Gritó Agnès con voz apremiante. Somos la última línea de defensa. Por la academia. Por nuestra reina. Sus palabras infundieron valor a los caballeros que les quedaban. Sin embargo, mientras reorganizaban sus filas, una explosión lejana resonó desde el bosque. Una bola de fuego estalló en el cielo nocturno, proyectando un resplandor rojo maligno sobre todo. Los mosqueteros se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban el horror de la situación. Que el fundador nos proteja, susurró Agnès, apretando la empuñadura de su espada. La mirada de Agnès estaba fija en el horizonte, el fuego aún visible desde el bosque. Sabía que no tenía tiempo para pensar en la explosión, fuera lo que fuese, cuando otra oleada de atacantes surgió de la oscuridad, esta vez en mayor número. «Prepárense, mosqueteros», gritó Agnès. Sus caballeros formaron una posición defensiva circular, con las espadas listas. Los atacantes descendieron como fantasmas, esta vez más envalentonados, como si se deleitaran con el caos que estaban causando. Martine desvió un golpe rápido y arremetió con su espada, dando en el blanco en uno de los atacantes enmascarados. Buen asesinato, aprobó Agnès, parando rápidamente otro golpe y perforando la armadura de su agresor, pero mantente concentrado. La espada de Agnès chocó repetidamente con el acero mientras repelía a un atacante con una asombrosa variedad de esgrima, cada golpe ejecutado con una precisión que solo podía provenir de años de entrenamiento. Pero los enemigos eran implacables, su número arrollador, su habilidad casi igualaba a la de los mosqueteros. Fue en ese momento que Colbert, que había estado observando sigilosamente la batalla, se dio cuenta de la urgencia de la situación. Se escondió tras una estatua del patio, evitando una flecha que pasó zumbando junto a él, y corrió hacia su estudio.
Una vez dentro, Colbert encendió apresuradamente una vela y garabateó un mensaje desesperado en un pergamino, pidiendo refuerzos. Ató el mensaje a las garras de una lechuza mensajera posada junto a la ventana y susurró: «Vuela rápido, amigo. La Academia Tristane depende de ello». Mientras el búho volaba en la noche, Colbert apretó los puños y se preparó para volver a unirse a la lucha, rezando fervientemente para que su mensaje llegara a tiempo a los grupos necesarios. De vuelta en el patio, Agnès y sus caballeros iban ganando terreno poco a poco, pero a un alto precio. Solo unos pocos seguían ilesos, y su agotamiento era evidente. Aún así, Agnès no daba señales de bajar el ritmo. Cada fibra de su ser estaba entregada a la defensa de su academia. Y entonces, como si obedecieran a una orden tácita, los atacantes de repente comenzaron a retirarse. ¿Se están rindiendo?, se preguntó Martine en voz alta. Es una distracción, se dio cuenta Agnès, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. Nos han tomado el pelo. Antes de que pudiera pensar en su siguiente movimiento, uno de los caballeros que le quedaban, Céline, se tambaleó hacia ella. La sangre le manaba de un corte en la frente. «Capitana Agnès, noticias urgentes», jadeó Céline. «Algunos de estos demonios se han infiltrado en los dormitorios. Han tomado como rehenes a muchos estudiantes y personal y los tienen retenidos en el comedor». Un profundo temor se apoderó de Agnès. Los atacantes estaban jugando un juego con múltiples facetas, y temió haber perdido la mano. «Martine, reúne a quienes aún puedan luchar», ordenó Agnès. «Vamos a ese comedor. Céline, informa a Colbert y a ver si puede reunir más defensas». «Entendido», reconocieron ambas mujeres, alejándose a toda velocidad en sus respectivas direcciones. Agnès observó a los caballeros restantes, cada uno con distintos grados de fatiga y lesiones. El peso de sus responsabilidades la agobiaba, pero ahogó la inseguridad que intentaba aflorar en su interior. «Escuchen, mosqueteros», dijo Agnès, animando a sus tropas una vez más. «Nos hemos entrenado para momentos de crisis, aunque nunca los hayamos deseado. Somos todo lo que se interpone entre estos invasores y las vidas inocentes que pretenden dañar. Prepárense, porque ahora, vamos a la guerra». Apretaron las espadas con más fuerza, asintiendo con gravedad. Era una situación desesperada, pero Agnès sintió que una renovada determinación la invadía. Para su academia, para su reina y para ella misma, la lucha estaba lejos de terminar. Mientras se movilizaban, Agnès no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa noche pondría a prueba no solo su liderazgo, sino la esencia misma de quien era. La tensión entre Saito y Louise era casi palpable, incluso a través de la puerta de madera que los separaba. Saito, paseándose de un lado a otro fuera de la habitación cerrada, sentía su propia ansiedad agitarse en su interior como un mar tempestuoso. «Soy consciente de que estás programado para protegernos a ambos», Saito finalmente rompió el silencio, volviéndose hacia Arnie, el T-800. «¿Pero crees que hicimos lo correcto al encerrarla? O sea, mantenerla a salvo es una cosa, pero esto», antes de que pudiera terminar su pensamiento, una explosión ensordecedora estalló desde afuera, tan potente que hizo temblar las ventanas. Un destello de luz incandescente iluminó brevemente el pasillo, proyectando sombras amenazantes en las paredes. ¿Era eso? ¿Podrían ser el TX y el T-1000 otra vez? Saito abrió mucho los ojos y desenfundó su arma. «Desconocido. Pero nos están atacando», dijo Arnie con voz firme pero severa. «Debemos actuar con rapidez». Al mismo tiempo, una voz resonó tras la puerta cerrada. «Algo anda mal, ¿verdad? Ese sonido no es bueno». Las palabras de Louise, con un tono de urgencia, fluyeron a través de la pequeña ventana enrejada de la puerta. «Tienes razón», dijo Saito, con el rostro tenso por la preocupación. «Esta situación es peligrosa. Tenemos que movernos ya». Saito agarró apresuradamente la manija de la puerta, olvidando por un momento que estaba cerrada y que no tenía la llave. Una mueca de frustración se dibujó en su rostro. «Hazte a un lado», ordenó Arnie. Su voz tenía esa calma característica de un robot, pero la urgencia de la situación no le pasó inadvertida. Sin decir una palabra más, Arnie agarró la manija de la puerta con una mano mientras apoyaba la otra contra la madera. Con una aplicación casi casual de su fuerza sobrehumana, la puerta se desprendió violentamente de sus bisagras, la madera se astilló y los tornillos se esparcieron por el suelo. La puerta se cerró con un fuerte golpe, pero no había tiempo para preocuparse por el ruido que habían hecho. Louise salió y sus ojos se encontraron con los de Saito. A pesar de la tensión de antes, la gravedad de la situación hizo que su desacuerdo fuera momentáneamente insignificante.
Tenemos que averiguar qué está pasando, declaró Louise, tomándose un breve momento para recomponer su determinación. Y tenemos que asegurarnos de que todos los demás estén a salvo. Saito asintió, sintiendo un complejo cóctel de emociones. Preocupación por la seguridad de Louise, alivio por su liberación y una determinación renovada impulsada por la situación urgente. De acuerdo, Arnie y yo iremos al frente. Tú quédate cerca de nosotros, ordenó Saito, sintiendo el peso del liderazgo, familiar y abrumador a la vez. No sabemos a qué nos enfrentamos ahí fuera, pero no podemos dejar que la academia se las arregle sola. Louise asintió y tomó rápidamente su varita de una mesa cercana. El trío se formó, con Saito y Arnie a la cabeza, con las armas listas y los sentidos atentos a cada sonido, a cada destello de sombra. Mientras avanzaban por el pasillo, Saito no pudo evitar pensar en la ironía de que, una vez más, se encaminara hacia el peligro, incluso mientras intentaba mantener a Louise alejada. La miró. Ella sostuvo su mirada, y en ese breve instante, sus ojos se encontraron en una comprensión mutua que trascendió cualquier discusión o tensión. Fue un momento fugaz, pero sirvió como un sutil recordatorio para Saito. Sin importar las dificultades que enfrentaran individualmente, sus desafíos ahora eran irrevocablemente compartidos, unidos por la amenaza inminente que proyectaba su oscura sombra no solo sobre ellos, sino sobre toda la academia. La tensión era tan intensa que parecía cortar con un cuchillo cuando Saito, Louise y Arnie emergieron del marco destrozado de la puerta y recorrieron los laberínticos pasillos de la academia. Al llegar a los dormitorios, encontraron un caos absoluto. Habitaciones saqueadas, pertenencias esparcidas por todas partes y, lo más alarmante, una notable ausencia de estudiantes. Saito apretó los dientes mientras abría la habitación de Louise, aún intacta, con una llave de repuesto escondida bajo una maceta. Rápido, reúne lo que necesitas. No tenemos mucho tiempo. Louise agarró su varita con fuerza, recorriendo con la mirada su habitación antes de volver a fijarse en Saito. ¿Crees que nos adentramos en una zona de guerra? Saito tomó su escopeta improvisada, revisó la recámara y se la cargó al hombro. Creo que ya estamos en una. Arnie, con su habitual eficiencia, cogió una escopeta Spas, 12. Armas listas. Procedamos. Apenas se reagruparon y salieron de la sala, echaron un vistazo por las ventanas del comedor. Era tal como temían. Estudiantes y personal habían sido tomados como rehenes, con el rostro pintado de terror y confusión. El análisis interno de Arnie procesó rápidamente la situación. 25 asaltantes armados dentro, con aproximadamente 60 rehenes. La probabilidad de un asalto inmediato exitoso es baja. Antes de que pudieran analizar más, se oyeron pasos apresurados al final del pasillo. Al girarse bruscamente, sintieron alivio al ver rostros familiares. Kirche, Tabitha y Colbert, que corrían hacia ellos. He pedido ayuda, jadeó Colbert, con su habitual calma quebrada por la urgencia de la situación. Pero tardarán un poco en llegar los refuerzos. Louise parecía exasperada. No podemos esperar tanto. Tenemos que hacer algo ya. Saito levantó una mano. Nadie se precipita sin un plan. Necesitamos, sus palabras fueron interrumpidas por el eco atronador de armas de fuego modernas y hechizos mágicos. Agnes y sus caballeros mosqueteros, armados y decididos, habían asaltado el comedor. La repentina escalada tomó a todos por sorpresa. Colbert negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no. Esto es demasiado imprudente. Podrían poner en peligro a los rehenes. Tenemos que esperar refuerzos. La sensación de impotencia pesaba sobre el grupo. La mirada de Louise se fijó en la de Saito. Su expresión era una compleja mezcla de desesperación y determinación. Saito sintió un nudo en el estómago. Colbert tiene razón. Aunque me duela, precipitarse sin un plan podría ser más perjudicial que beneficioso. Tenemos que esperar el momento oportuno. Arnie, aún observando la rápida situación que se desarrollaba en el comedor, intervino. Si logramos sincronizar nuestras acciones con las de Agnes y sus caballeros, quizá podamos minimizar el riesgo para los rehenes. Pero eso requeriría comunicación, algo que no tenemos ahora mismo, añadió Kirche con preocupación en los ojos. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Esperar? Tabitha, normalmente callada, habló. A veces esperar es más difícil que atacar, pero a menudo es más prudente. El rostro de Louise se contorsionó en una mezcla de angustia e ira, un volcán emocional a punto de estallar. Sea prudente o no, cada segundo que esperamos se siente como una traición para quienes están dentro. Sentimos lo mismo, Louise, dijo Saito, con la voz teñida de determinación y arrepentimiento. Pero tenemos que actuar con inteligencia.
No le serviremos a nadie si nos convertimos en rehenes, o algo peor. Hubo un momento de profundo silencio, cada uno lidiando con las severas limitaciones de su situación. Podían oír los disparos esporádicos y las explosiones mágicas provenientes del comedor, cada una como un eco en miniatura de su propia agitación interna. Era agonizante, esta espera, esta estrategia. Cada célula del cuerpo de Saito le gritaba que actuara, que desafiara las probabilidades como lo había hecho innumerables veces. Sin embargo, la cruda realidad lo ataba. Tenían las habilidades y la voluntad, pero sin un plan coordinado, se arriesgaban a empeorar aún más una situación trágica. Así que, con los puños apretados y la respiración contenida, observaron. Observaron cómo Agnes y sus caballeros se embarcaban en su audaz y desesperada táctica para salvar a los rehenes. Observaron cómo los segundos se convertían en minutos, cada momento una eternidad en sí mismo. Esperaron, suspendidos en un limbo tortuoso, rezando por una apertura, una oportunidad, cualquier cosa, que les permitiera unirse a la lucha sin poner en peligro las vidas que tan desesperadamente buscaban proteger. Y todo ese tiempo, el reloj seguía avanzando, indiferente a su angustia, mientras la noche se convertía cada vez más en caos. Agnes y sus caballeros mosqueteros, un pelotón de feroces mujeres armadas con armas de fuego modernas, irrumpieron en el comedor con determinación. Al abrirse la puerta de golpe, entraron, barriendo la zona con cañones de armas, listas para el combate. Agnes apretó la mandíbula, sus ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en el hombre que estaba al frente. Blandía una maza que parecía rezumar una llama etérea. ¿Quién eres?, gritó Agnes, apuntando con su arma a la figura. El hombre dio un paso adelante, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Soy Membille, y pronto aprenderás a temer ese nombre. Agitó su maza, conjurando una ola de llamas que apuntó a Agnes y sus caballeros. Las armas se derritieron en pedazos irreconocibles de metal fundido antes de que pudieran disparar. Agnes no podía creer lo que veía. Sus herramientas más confiables habían quedado inutilizadas. Espadas. Gritó, sacando su espada de la vaina y entablando combate con Membille, seguida por sus caballeros. Membille rió entre dientes, blandiendo su maza infundida en fuego en amplios arcos. No puedes ganar, Agnes. Esta academia quedará reducida a cenizas cuando termine con ella. El metal chocaba contra el metal, saltando chispas, mientras los dos líderes entraban en una peligrosa danza de espadas y llamas. Los caballeros de Agnes repelieron a las fuerzas de Membille. El aire se impregnaba del acre olor a sudor, acero y pólvora. Fue una lucha agotadora y muy igualada. Las extremidades de Agnes se volvieron pesadas, y su espada parecía pesar una tonelada. A pesar de su superior habilidad, la implacable batalla comenzó a cansarla. Sus caballeros también perdían terreno, siendo repelidos por las fuerzas de Membille. Membille aprovechó la oportunidad y la abatió de un golpe que la derribó al suelo. Levantó su maza, que ahora lanzaba un violento remolino de fuego, y se preparó para asestar el golpe final. ¿Sabes?, empezó, saboreando el momento, siempre me ha gustado quemar cosas hasta los cimientos. Hay un pueblo en particular que me viene a la mente. Un lugar pequeño y patético que ardió de una forma tan hermosa. Agnes sintió que se le helaba el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par al inundarle la memoria. Recuerdos de un pueblo envuelto en llamas, de aldeanos gritando y de una niña que lo perdió todo. «¿Fuiste tú?», susurró, con la voz temblorosa, con una mezcla de incredulidad y rabia creciente. «No puedo atribuirme todo el mérito», se jactó Membille. Entonces solo era el vicecapitán. La verdadera obra maestra la orquestó nuestro capitán, apodado la Serpiente de Fuego. Yo también estoy en la misión de encontrarlo, ¿sabes? Agnes sintió que la energía la abandonaba. Sus caballeros parecían desmoralizados, con las espadas caídas en señal de derrota. Membille rió entre dientes mientras se acercaba, irradiando triunfo. ¿Algunas últimas palabras? Se burló, bajando su maza pero sin acabar con ella. Agnes sostuvo su mirada, con los ojos hundidos pero desafiantes. Esto no ha terminado, Membille. Se rió, observando las figuras derrotadas de Agnes y sus caballeros. Para ti, bien podría serlo. Con un golpe de maza, convocó a sus hombres para que ataran a Agnes y a sus caballeros, tomándolos prisioneros, pero sin asestarles el golpe fatal. No hacía falta. A sus ojos, ya había ganado. Por mucho que me encantaría acabar contigo, creo que te dejaré vivir con tu fracaso, dijo con desprecio. Es mucho más divertido así.
Mientras Membille saboreaba su momento de triunfo, Agnes no podía deshacerse de la inquietante realidad de que el hombre que estaba frente a ella era el mismo que una vez había quemado su mundo hasta convertirlo en cenizas. Mientras tanto, la mirada de Louise recorrió el caos que se desataba en el comedor, apretando con fuerza su varita. Vio a Agnes y a sus caballeros atados y rodeados por las tropas de Membille. La situación se deterioraba rápidamente. No podemos quedarnos aquí parados. Arnie, vete. La voz de Louise tenía un matiz de desesperación y determinación. Arnie miró a Louise. Sus ojos robóticos brillaban en la penumbra. Afirmativo, respondió, levantando su escopeta SPAS-12 mientras se abría paso entre la refriega. Saito, que hasta entonces había dudado, se sorprendió por la audacia de Louise. Suspiró, tomando su escopeta de palanca. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró, y corrió tras ella. Colbert, Tabitha y Kirche, animados por la determinación de Louise, también los siguieron. Tabitha aferró su bastón con fuerza, Kirche tomó su varita y Colbert se preparó para invocar bolas de fuego. Arnie, acaba con ese grandullón, gritó Louise, señalando hacia Membille. Arnie apuntó a Membille con su SPAS-12. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, Membille giró su maza y desató una colosal ráfaga de fuego que rugió hacia Arnie. Las llamas lo envolvieron, derritiendo la escopeta, pero dejando al cyborg aparentemente ileso. Un silencio atónito llenó la habitación por un instante. Eres más resistente de lo que pareces, gruñó Membille, visiblemente frustrado. Arnie descartó los restos fundidos de su escopeta y dio unos pasos pesados hacia adelante. Combate cuerpo a cuerpo, dijo con voz desprovista de emoción, preparándose para enfrentarse a Membille. Mientras tanto, Louise, Saito, Kirche, Tabitha y Colbert se concentraron en los rehenes. Corrieron hacia los estudiantes y el personal atados, esquivando hechizos y golpes de las tropas de Membille. Con precisión, la varita de Louise se movió y las ataduras se desintegraron en partículas mágicas. Saito usó la culata de su escopeta para noquear a cualquiera que se atreviera a interceptarlos. Kirche cantó conjuros, erigiendo una barrera protectora de fuego a su alrededor. Tabitha alzó su bastón y un torrente de vientos gélidos inmovilizó a un grupo de asaltantes, envolviéndolos en bloques de hielo. Colbert lanzó bolas de fuego con precisión, cuya fuerza explosiva creó una cortina de humo que desorientó a las tropas enemigas. Los rehenes están casi libres. Gritó Saito al ver cómo las últimas cuerdas caían de los cautivos. Los estudiantes y el personal se apresuraron hacia el fondo del comedor, bajo la protección creada por Colbert y Tabitha. La atención se centró entonces en el espectáculo que se desarrollaba entre Arnie y Membille. Arnie había acortado la distancia, sus brazos mecánicos describiendo arcos rápidos y calculados. Membille paró el ataque con su maza. El arma relucía con llamas que lamían el aire, pero no alcanzaban al cyborg. El sonido metálico del metal contra el metal resonó por la habitación. El sudor corría por la frente de Membille mientras luchaba por mantener el ritmo del implacable ataque de Arnie. El cyborg era un oponente formidable, más de lo que había anticipado. Mientras tanto, Louise apretó su varita con fuerza, con la mirada fija en Membille. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Arnie enfrentarse a él, mientras su mente buscaba a toda velocidad la manera de inclinar la balanza a su favor. Justo cuando parecía que Arnie estaba tomando la delantera, Membille rugió, y una enorme bola de fuego se formó en la punta de su maza. Pero antes de que pudiera desatarla, una bola de fuego de Colbert chocó con ella, neutralizando ambos hechizos en una brillante explosión de llamas y humo. Membille entrecerró los ojos, escudriñando las columnas de humo y residuos mágicos, hasta posarse en la figura de Colbert. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. ¿La serpiente de fuego? Susurró con incredulidad. Agnes, con la espada aún en la mano y sus caballeros a su lado, captó las palabras murmuradas de Membille. La habitación pareció dar vueltas al comprender quién era Colbert, el hombre que había destruido su aldea, el comandante responsable de la masacre. Tú. Gritó Agnes, con los ojos inyectados en sangre mientras apuntaba con su espada a Colbert, presa de un furor cegador por la venganza. Este inesperado cambio de dinámica le brindó a Membille la oportunidad que tanto esperaba. Con una carcajada, giró su maza por encima de su cabeza y lanzó una devastadora ráfaga de fuego dirigida tanto a Colbert como a Agnes. En una fracción de segundo, Arnie se abalanzó hacia adelante, mientras sus sistemas cibernéticos calculaban la trayectoria de la ráfaga de fuego. Se colocó entre las llamas y sus víctimas.
Una gigantesca explosión sacudió la habitación, engullendo a Arnie en su núcleo ardiente. Al disiparse el humo, todas las miradas se dirigieron al centro de la destrucción. Allí estaba Arnie, con la ropa chamuscada y una parte de la piel de su rostro derretida, revelando el endoesqueleto del T-800 que había debajo. Uno de sus ojos brillaba con un rojo amenazador, una clara indicación de su origen no humano. La habitación quedó en silencio y la incredulidad espesaba el aire. «Entonces no eres humano», dijo finalmente Tabitha, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Nunca dije serlo», respondió Arnie con voz firme pero sin emoción. Aprovechando el momento de asombro colectivo, Arnie avanzó hacia Membille. «Esto se acaba ahora», declaró. Membille intentó conjurar otra bola de fuego, pero antes de que pudiera completar el conjuro, la mano mecánica de Arnie salió disparada, apretándole la muñeca con una fuerza aplastante. Con la otra mano, agarró la maza de Membille y la aplastó como si fuera de papel. «Tranquilo, imbécil», bromeó Arnie, clavándole el puño en el pecho a Membille con una fuerza inhumana. Membille dejó escapar un último suspiro y cayó al suelo, derrotado y sin vida. Un momento silencioso de victoria fue eclipsado instantáneamente por las tensiones no resueltas entre Agnes y Colbert, y la nueva revelación sobre la verdadera naturaleza de Arnie. Agnes miró a Colbert con furia, con los ojos aún encendidos. «Tienes mucho que responder, Colbert. Muchísimo». Saito dio un paso adelante y sus ojos se encontraron con los de Agnes. «Agnes, escucha», pero antes de que pudiera terminar, Colbert lo interrumpió, con la voz teñida de tristeza y arrepentimiento. «Tienes razón, Saito. Tengo mucho que responder. Nunca podré deshacer lo que hice, Agnes. Pero desde ese día, he dedicado mi vida a la investigación mágica, a encontrar maneras de expiar mis pecados, a mejorar el mundo». Agnes meneó la cabeza, intentando reconciliar la imagen del hombre que había destruido su aldea con el hombre que tenía delante ahora. Saito puso suavemente una mano sobre el hombro de Agnes. «Si lo matas por venganza, no serás mejor que quienes destruyeron tu aldea. El ciclo de violencia y odio nunca terminará». Agnes miró a Saito, luego a Colbert y finalmente a sus caballeros, con la mirada vacilante. Poco a poco, aflojó el agarre de su espada. Louise miró a su alrededor, a sus amigos y aliados, cada uno con sus propias complejidades y pasados. «¿Qué pasa ahora?» Arnie miró a Louise. Su ojo rojo se atenuó ligeramente, como si imitara las emociones humanas. «Ahora, abordemos las verdades que se han revelado. Empezando por mí». Tabitha y Kirche observaban, tensas pero concentradas. «Pase lo que pase», empezó Kirche, «lo afrontaremos juntas. Todas». Mientras estaban allí, los guerreros que acababan de sobrevivir a una noche de traición y conflicto, cada uno era dolorosamente consciente de que las batallas que se avecinaban no eran solo contra enemigos externos, sino también contra las sombras de su pasado y los prejuicios de su presente. Saito apretó con más fuerza su escopeta de palanca. «Tenemos mucho que resolver, pero ahora mismo, asegurémonos de asegurar la academia y que sea segura para todos». Agnes apartó su mirada ardiente de Colbert y asintió. «De acuerdo, la seguridad de los estudiantes y el personal es lo primero». Y así, mientras los últimos restos de las tropas derrotadas de Membille eran reunidos y los rehenes rescatados llevados a un lugar seguro, cada persona en la sala sabía que este era solo el final de un capítulo, no la conclusión de su historia. Estaban unidos, pero divididos. Victoriosos, pero agobiados. Esperanzados, pero llenos de complejidad. En los rincones más oscuros del bosque de Tristaín, donde ni la luz de la luna ni los rayos del sol podían atravesar la espesa copa de los árboles, una enorme y apartada cueva servía de incubadora para lo inaudito. Vetas de maquinaria se extendían por la caverna, proyectando un resplandor azul sobrenatural que teñía las rugosas paredes con patrones luminiscentes. Esto no era simplemente una cueva, era el sistema nervioso central en evolución de Skynet. Tras recolectar, extraer y sintetizar elementos de este nuevo mundo, Skynet utilizó grupos de nanomáquinas para construir maquinaria cada vez más compleja. Estos nanobots eran arquitectos microscópicos que desmantelaban la materia prima hasta el nivel molecular y la reensamblaban para crear placas de circuitos, procesadores y sistemas de armas. Pero justo cuando los nanobots comenzaban a sentar las bases moleculares para el siguiente salto evolutivo de Skynet, una alarma sonó en la conciencia digital de la entidad. Actividad humana. No, se detectaron rastros de magia de fuego. Amenaza inminente. Skynet analizó su heurística estratégica. Las rutinas de lógica de combate se activaron.
Con una serie de comandos, activó varios mecanismos de defensa que había incrustado en las paredes de la cueva, incluso reutilizando algunas nanomáquinas para fabricar proyectiles venenosos. Esto debía solucionarse con rapidez y eficiencia. Un pequeño destacamento de hombres de Membille avanzaba con cautela hacia la entrada de la cueva. La tenue luz de sus antorchas parpadeaba nerviosamente, como si les advirtiera que se alejaran. Todos eran piromantes, maestros de la magia del fuego, de acuerdo con la astuta decisión de Membille de contar con hombres capaces de iluminar lugares oscuros y defenderse de las bestias del bosque. ¿Lo sientes, Eamon?, preguntó Víctor, el líder del grupo, sosteniendo su antorcha en alto mientras miraba hacia atrás. Eamon, un hombre corpulento de mirada penetrante, frunció el ceño. Sí. Es como meterse en la boca de un demonio. El aire mismo se siente venenoso. Cedric, el más joven, cantó un conjuro en voz baja, amplificando la llama de su antorcha como para alejar el terror inminente. Tenemos órdenes. Membille dijo que investigáramos. Así que investigamos. El grupo avanzó con cautela, sus botas crujiendo suavemente contra la grava. Víctor encabezó la carga, sus dedos danzando sutilmente en el aire mientras lanzaba un pequeño hechizo que hacía que sus llamas parpadearan en dirección a cualquier movimiento cercano. Internamente, los algoritmos de defensa de Skynet se pusieron a toda marcha. Habían mapeado la composición fisiológica y mágica de estos intrusos. Humanos, cada uno emitiendo una potente energía mágica, cuya longitud de onda se asemejaba mucho a la de la piromancia. Era hora de desplegar defensas. Brazos de nanoingeniería con lanzadardos se desplegaron desde nichos ocultos en las paredes rocosas. Con un zumbido mecánico, una lluvia de dardos microscópicos, cada uno recubierto con una neurotoxina sintetizada, surcó el aire, apuntando al grupo de piromantes. ¡Abajo!, gritó Víctor mientras los proyectiles cortaban el aire. Apenas había terminado de hablar cuando la cueva estalló en un caos total. Los 4 hombres reunieron rápidamente su energía mágica, conjurando escudos de fuego a su alrededor. Cedric, aún relativamente inexperto, no pudo sostener su escudo, que parpadeó y desapareció justo cuando varios dardos le perforaron la piel. Soltó un grito ahogado y se desplomó en el suelo, con los músculos paralizados casi al instante. Eamon cantó un rápido conjuro, logrando incinerar algunos dardos que se acercaron demasiado, pero uno logró atravesarlo y se clavó en su brazo. El conjuro que estaba cantando falló, y él también se desplomó, jadeando. Víctor, impulsado por la adrenalina, levantó su escudo llameante mientras lanzaba un contrahechizo. Su escudo absorbió la mayoría de los dardos, incinerándolos al contacto, pero ni siquiera él pudo desviarlos todos. Un dardo rozó su costado antes de ser incinerado, pero el daño ya estaba hecho. Se tambaleó, con la vista nublada mientras su escudo de fuego se apagaba. En un último acto de desafío, Víctor reunió las fuerzas que le quedaban para lanzar una última y poderosa llamarada dirigida al techo de la cueva, con la esperanza de derribarlo. El fuego rugió hacia arriba, pero luego se dispersó como si lo hubieran absorbido las mismas paredes de la cueva. Skynet monitoreó cómo neutralizaban a cada intruso, y sus señales vitales se desvanecían rápidamente. Registró el evento en su base de datos. Otra amenaza eliminada, un paso más cerca de asegurar el dominio de la máquina sobre este nuevo mundo. Mientras los cuerpos de los hombres de Membille yacían sin vida en el suelo, los nanobots de Skynet se pusieron manos a la obra, descomponiendo la materia orgánica para obtener materias primas básicas. Al fin y al cabo, nada podía desperdiciarse. Y así, en las entrañas del bosque de Tristaín, dentro de una cueva que se había convertido en el útero impío de un nuevo y oscuro futuro, Skynet continuó su trabajo silencioso, volviéndose cada vez más fuerte y con su conciencia expandiéndose cada vez más. Se incorporaron nuevos datos a sus cálculos y se establecieron nuevos protocolos. Con cada amenaza neutralizada y cada nuevo dato analizado, el sistema aprendía y se adaptaba. Sabía que vendrían más, impulsados por la curiosidad, la malicia o la desesperación. Y estaría listo. Siempre.